noches a todos y todas. Muy grato para la Academia Colombiana de Ciencias Económicas tenerlos a ustedes esta noche para continuar con nuestro ciclo de conferencias sobre lo que se ha dado en llamar el posconflicto. Ya hemos realizado 5 sesiones anteriores a esta, en donde se han enfocado diversos ángulos del problema o del fenómeno o del proceso del posconflicto. Y esta noche, pues, muy grato tener con nosotros al doctor Eduardo Sarmiento, que todos ustedes conocen de sobra. Pues el doctor Sarmiento es una de las personas que mejor conoce el funcionamiento del sistema económico colombiano y sabe cómo situarlo en el contexto internacional y mundial. Y la charla que él nos va a dar esta noche se llama Desarrollo y Diversificación. De modo que sin más introducciones, le cedo la palabra al doctor Sarmiento para que proceda a presentarnos su conferencia. Doctor Sarmiento. Bueno, muchas gracias, doctor Moncayo. Muchas gracias, doctor Utria. Bueno, quiero agradecerle a la Academia la invitación a tratar este tema central de la vida nacional y que tiene un poco que ver con qué vamos a hacer luego de la firma del acuerdo de La Habana. Entonces se habla de un posconflicto que tiene una manifestación muy importante, pero que solo tiene valor en la medida que se pueda concretar y decir cómo voy a hacer ese posconflicto, qué es lo que estoy buscando. Porque el país pues tiende a manejar estas cosas con mucha superficialidad. Un día se dice, voy a hacer un movimiento civil contra el Acuerdo de La Habana, vamos a salir a las calles a protestar. Y a las 2 horas le dicen, bueno, ¿qué es eso de la reacción civil? ¿Qué es eso de una convocatoria a salir a las calles en contra del pueblo? No, yo no estoy diciendo que vamos a rechazar el posconflicto, lo vamos a aceptar. Lo que pasa es que vamos a hacer una resistencia civil para cambiarlo después de que sea aprobado. Pero en principio, lo que salga de allá es legal y tiene nuestra aceptación. Lo que pasa es que pretenderíamos modificarlo un poco después. De manera que aquí falta pues mucha precisión y compromiso con los conceptos. El tema que me corresponde a mí es el de desarrollo y diversificación. De cierta manera yo acepté tratar este tema porque lo venía estudiando desde hace mucho tiempo y probablemente me he referido a él en muchas partes. En este último mes estuve en la Universidad Santo Tomás hablando sobre este tema, estuve en la Asociación de Estudiantes de Economía tratando este tema, el lunes pasado tuve un programa de especialización alrededor de este tema, de manera que es algo que he venido estudiando de tiempo atrás, cómo usted puede, dentro del marco del posconflicto, impulsar un desarrollo mejor del que ha tenido atrás. Eso es todo.
Esa es un poco la idea fuerza. ¿Cómo podemos diversificar la economía? ¿Cómo podemos buscar la solución de los conflictos para conseguir una economía que le dé mayor bienestar a los colombianos? Y una economía que resuelva la crisis dramática de América Latina, que es la inequidad. En cierta manera, el país o América Latina ha llegado a todo tipo de conflictos porque ha mantenido la inequidad, la distribución del ingreso más desigual del universo. Entonces, si usted hace un posconflicto y sigue con la misma estructura económica y con el mismo deterioro en la distribución del ingreso, pues obviamente ese conflicto, por otras razones, va a volver a surgir. De manera que, en ese sentido, considero que el tema escogido por la academia está muy bien logrado y en el caso mío, pues muy complacido porque es parte del trabajo que he venido haciendo, de manera que no es una conferencia, sino es parte de un trabajo de investigación que ya tengo bastante adelantado y que probablemente va a adquirir la forma de un libro. La presentación la he dividido en 5 partes. La primera es por qué hemos llegado a donde estamos. Es que tenemos que pedirle a los medios de comunicación que digan la verdad. Ayer el gerente del Banco de la República daba una entrevista y decía: no, esto de haber subido la tasa de cambio a 3.400 pesos fue una maravilla. Es lo mejor que hemos podido hacer, porque si no hubiéramos subido esa tasa a 3.400 habríamos tenido recesión. Ese hombre no sabe dónde está parado. Esa alza del tipo de cambio no hizo nada. Usted devaluó 60% y las exportaciones caen 50%. El déficit en cuenta corriente era de 5% del PIB y ahora es de 7%. El sector petrolero está en una quiebra total. Reficar va a dar pérdidas de 640.000, ya dio pérdidas de 640.000 millones en el primer trimestre. Y salen a decir que esa empresa que genera pérdidas de 640.000 millones de pesos le va a agregar 3 puntos de valor agregado al Producto Nacional. Entonces no saben sumar ni restar tampoco. Y lo que tienen es una institución como el DANE jugándoles a engatusar y a embolatar a la gente. Eso lo digo en la última columna. No contestan. Los señores, pero ¿cómo me van a decir que el ingreso nacional, el valor agregado de la industria se aumenta 4%, cuando ya tengo aquí en el balance de Reficar que las pérdidas en el primer semestre son de 640.000 millones de pesos? ¿Cómo cuadra lo uno con lo otro? Pues no cuadra. ¿Cómo va a tener usted ese resultado cuando es la inversión peor que ha hecho el país en sus 20 años? La peor, sobrecostos de 100%. La proyectó en 4.000 y salen 8.000. Y el presidente Santos dice: no, es que eso prueba lo mal que se planeó eso. Se planeó muy mal, pero lo bien que le hicimos, porque se planeó por poquita plata y nosotros le hicimos por más. De verdad que todo está perfecto. La rentabilidad de la empresa, cuando la programaron, era de 24%, y hoy en día es de 4%.
De manera que no es arriba donde se dañó, sino se dañó abajo. Usted tuvo el desgreño y el abuso más grande contra la sociedad colombiana, y es programar un proyecto de 4.000 millones de dólares por un valor y luego darse la libertad de salir con el doble, dándole más plata a los constructores, dándole más plata a las firmas extranjeras, etc. Entonces, ahí tenemos esos problemas. Entonces, ya volviendo a lo mío, me voy a referir a 3 aspectos. Primero, ¿qué nos llevó al estado actual? El desgreño de la economía, que este año va a crecer menos de 2,5%. La última cifra de empleo es que el empleo desciende con relación al año pasado. No hay un solo empleo en la industria, en la agricultura, en la construcción. Las únicas fuentes de empleo son las actividades inmobiliarias y los hoteles. Lo demás cae en forma espectacular. El 4G es un chiste. En las últimas cifras se encuentra que la inversión pública baja con relación al año pasado. De manera que es la misma cosa de siempre. Le manda a usted plata y plata a las carreteras, como lo hizo con Reficar. Y luego esa plata no se traduce en realizaciones físicas. De manera que estamos en un sistema que no marcha. Y eso pues lo vemos en muy pocas cifras. Colombia, entre los 5 países con la peor distribución del ingreso del mundo, y con una advertencia de la CEPAL que las cifras del DANE están subvaluadas, de manera que la distribución del ingreso es peor que la que presenta el DANE. Y eso no lo digo yo, lo dice la CEPAL. Dice: ustedes subvaluaron la contribución del capital. El capital, de acuerdo con las declaraciones de renta, tiene mucho más de lo que ustedes dicen. Entonces, ¿por qué estamos acá? Por el modelo económico. Y aquí yo soy repetitivo. El modelo económico que está fundamentado en 2 aspectos centrales. Uno, el mercado, la competencia, conduce a las soluciones más eficientes. Entonces, si yo dejo la economía libre al arbitrio de los grandes intereses, eso me lleva a las soluciones más eficientes. Ese es el primer teorema de bienestar económico que aparece en todos los libros de macroeconomía. El segundo principio que nos ha llevado a esto es que el crecimiento, la economía, el funcionamiento del sistema es independiente de la equidad. Entonces, de acuerdo con este segundo teorema, se dice: sí, tenemos inequidad en la sociedad colombiana y en América Latina, pero eso es independiente de la economía. Esas son las 2 ideas fuerza, esos son los 2 teoremas centrales de la ciencia económica que han dominado la organización del sistema colombiano. Entonces, yo me voy a referir primero a estos 2 enunciados. Luego, voy a tratar de examinar su validez en la economía colombiana y en general en el mundo. Tercero, voy a entrar a mirar por qué no podemos operar
una economía con avance en materia de crecimiento económico y equidad. Y por último, me voy a referir cuáles serían los elementos de un modelo que nos cambie esta estructura. Entonces, veamos acá la entrada. El mercado es eficiente. Esa es la base de la ciencia económica neoclásica y clásica. El sistema, el mercado, a través de sus señales, genera un estado de gran eficiencia. Entonces, la libertad económica pues nos resuelve el problema. Y el segundo es, la economía es independiente de la equidad. Pues bien, esos dos elementos han servido para organizar la economía colombiana. Llevamos 30 años en que le apostamos al mercado a través de la apertura económica, a través de los TLCs, de las privatizaciones, como la que se hizo en Isagel, y probablemente mañana lo haga en la empresa de teléfonos de Bogotá. El libre juego al mercado, el desmonte de la tributación progresiva y la sustitución por la tributación tipo IVA, de manera que hemos buscado esa solución a través de dejar que los mercados queden libres, y para eso pues hemos hecho toda clase de libertinajes en los mercados, aperturas, privatizaciones, desmonte del sistema tributario progresivo, represión de los salarios, juego libre del Banco de la República, dejando sin ningún control el tipo de cambio y las tasas de interés, etc. De manera que ese fue el modelo que aplicamos. ¿Y qué nos ha pasado? Bueno, yo en esta investigación entro a mirar en detalle la validez de esta premisa. En realidad, el mercado nos conduce a las soluciones más eficientes. Entonces yo he hecho un diagrama acá sencillo donde reviso las proposiciones centrales de la organización económica dominante. Primero, tenemos una teoría que nos dice que la ventaja comparativa nos conduce a la solución, a la asignación de recursos más eficiente. Es decir, dejando libre el sector externo, usted se especializa en las actividades de ventaja comparativa, y estas son independientes del salario. Entonces, esa es la primera proposición central de las economías de libre mercado. El comercio internacional conduce a través de las ventajas comparativas a la solución más eficiente. Segunda proposición, el mercado monetario tiende a un equilibrio en que la austeridad monetaria y el control de la inflación no afectan la producción y la balanza de pagos. De manera que el Banco de la República puede bajar la inflación, asfixiar la economía, y eso no afecta la balanza de pagos.
Tercera proposición. El perfil más eficiente de la economía está conformado por los bienes que usted puede producir en la forma más fácil, los que usted está en condiciones de materializar por el camino de menor dificultad. Cuarto, el acceso a la educación iguala las oportunidades y beneficia en mayor proporción a los sectores menos pobres. Esa es una verdad. Bueno, y hoy en día aplicada por el Ministerio de Educación con la ingenuidad total del país. 5. El mercado laboral conduce a un estado en que todos los trabajadores obtienen empleo, pero no me pusieron eso acá, y que la remuneración corresponde a la contribución del trabajo a la producción y el ingreso nacional. 6. El producto, el capital y los ingresos laborales todos crecen al mismo ritmo. Entonces, como el capital, los ingresos laborales y el conjunto de la economía evolucionan al mismo ritmo, la economía tiende a mantenerse dentro de una igualdad. Porque como todo crece al mismo ritmo, no tiene ventaja ni el capital ni el trabajo y a los dos les va igual. Y 7, se dice, la eficiencia y la equidad son separables, puesto en forma más simple. Las desigualdades, la distribución del ingreso, es independiente de la economía. Ese principio, estos dos últimos, han dominado totalmente el pensamiento de la ciencia económica dominante. Entonces tenemos ya casi el cinismo de decir la distribución del ingreso es independiente de la economía, pero es que eso está en todos los libros de economía, eso se enseña en todas las universidades como una verdad intocable. Entonces, si la distribución del ingreso está fuera de la economía, ¿cómo hace para arreglarle? Pues le toca irse para Marte o le toca irse para la Luna. A ver si allá puede usted resolver el problema, porque aquí la economía no tiene que ver con eso. Ya está. Esa es la segunda ley de bienestar económico. ¿Entregaste la presentación pasada? Sí, ahí yo lo mandé por correo. ¿Por correo? Sí, bueno, esto está. Entonces yo las miro y entonces con una gran sorpresa digo, la teoría de la ventaja, eso no se cumple. La ventaja comparativa no lleva a las soluciones más eficientes. Eso lo ensayamos en Colombia. Liberamos el sector externo para que el país se especializara en las actividades que podía realizar más fácilmente, que son las que se llaman las actividades de ventaja comparativa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos más fácilmente? Los derivados de los minerales, la agricultura tropical y la industria intensiva en mano de obra no calificada. Eso es lo que hacemos bien. Pues bien, liberamos la economía, la sometimos a la competencia para que se especializara en esos bienes. Y eso fue lo que conseguimos. Una economía que se especializó en las commodities. Esto lo aplaudían los economistas, esto lo aplaudían los gobiernos. Y decían que los que no estaban de acuerdo con ese principio era que no sabían economía. Y ahora esos mismos son los que están diciendo, se tiraron la economía con las commodities, con el precio del petróleo, con el déficit en cuenta corriente de 6%, pero si esos fueron los que metieron al país, el señor Cárdenas, el señor del Banco de la República, el señor Carrasquilla, esos señores fueron los que metieron al país. Con esta teoría que es medio tonta, porque el país tiene ventaja comparativa en estos bienes, pero no tiene demanda, es que eso es falso.
Entonces, ¿qué le pasó a Colombia? Que Colombia se especializa en los bienes que mejor puede hacer, que son los bienes rudimentarios, los elementales, los que hace todo el mundo. Entonces, ¿qué le pasó? Que no tiene demanda. Entonces tiene un déficit en cuenta corriente de 6% del PIB, importa mucho más de lo que exporta, porque lo que exporta lo tiene todo el mundo y lo que importa sí es difícil de hacer. Eso era difícil de entenderlo hace 20 años, pues parece que era imposible. Nunca lo entendieron. Ahora lo están viendo, se quejan del precio del petróleo, se quejan de que no hay industria, que no hay agricultura, pero allá llevaron al país, de golpe no se dieron cuenta, porque recitaban libros y no sabían lo que había debajo de la propuesta. Eso fue lo que hicieron, lo que le pasó al país con las commodities, lo hicieron los genios economistas neoliberales del país, y sobre eso no hay. El mercado monetario, esta es otra proposición bella. El mercado monetario tiende a un equilibrio en que la austeridad monetaria y la inflación no afectan la producción y la balanza de pagos, basado sobre el principio de que el mercado está en equilibrio. No, el Banco de la República, para bajar la inflación en los últimos 12 años, 2003, 2014, ¿qué hizo? Una monumental revaluación que desmanteló la industria y la agricultura para bajar la inflación. Bajaron la inflación a cambio de la estabilidad de la balanza de pagos de la producción y el empleo. Es que eso no es cierto. Esa concepción del equilibrio monetario está basada en el principio de que el dinero tiene efectos nominales y no reales, que cuando usted restringe el dinero, baja la inflación y no afecta al sector real. Llevamos 50 años en Colombia demostrando que eso es equivocado, con toda clase de estudios que muestran eso cuando se trata de estudios serios, no los del Banco de la República, digo los estudios serios de profesionales que se sientan a mirar los datos, que hacen su estudio de computación y finalmente presentan los resultados que salen. No, en el Banco de la República hay que pasarlos a un filtro de un jefe, que donde el tipo sostenga el estudio, que es, pues lo bota del puesto. Entonces, ese es un poco el sistema que se mantiene, pero que con unos errores, pues, horribles, pero es que esto había pasado. Esta teoría fue demostrada equivocada en el año 99. En esa ocasión, para bajar la inflación, se aplicó una severa contracción monetaria que llevó al país a la peor recesión registrada del país. Está mala. El perfil, tercero, el perfil más eficiente está conformado por los bienes de mayor productividad relativa. No es cierto. Lo vemos. Todas las productividades, todos estos productos de ventaja comparativa están en el sector minero, están en la agricultura tropical, que son muy valiosos, pero que no tienen demanda mundial. Entonces, eso nos ha llevado a un sector externo, deficitario, cubierto con inversión extranjera y montado sobre la base del salario. Dentro de este esquema, la única forma de ampliar el sector externo es bajando el salario real para poder compensar las diferencias con el resto del mundo. El acceso a la educación iguala las oportunidades y beneficia en mayor proporción a los sectores menos favorecidos. No es cierto. No iguala las oportunidades. Los mayores, ojo, la educación es buena, nadie la critica. Y probablemente cuando usted incrementa la educación, beneficia a toda la población, pero beneficia más a los ricos. Entonces hay estudios que muestran que con la misma plata, los estratos altos con la educación avanzan
4 veces más rápidamente que el estrato 1 y 2. Hay datos que muestran que las personas del estrato 1 y 2 que pueden acceder a la universidad no llegan a 20%. Entonces sí, la educación mejora a todo el mundo, es algo que hay que hacerlo, pero no digamos mentiras. Esa educación acentúa las desigualdades de la sociedad colombiana. El mercado laboral conduce a un estado en que todos los trabajadores obtienen empleo y que la remuneración corresponde a la contribución del trabajo a la producción y al ingreso nacional. Esto no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué tiene usted en Colombia? Llevamos muchos años pagando el salario por debajo de la productividad. Tenemos una estructura laboral en donde los ejecutivos de las grandes empresas obtienen salarios 1000 veces mayor que el mínimo, por razones que no se han podido explicar y que se dan en todas partes del mundo y que desde luego no es la productividad. Lo que pasa es que los ejecutivos de las grandes empresas tienen una ventaja, y es que ellos mismos se fijan sus salarios y el de los más cercanos. Esa es la razón. ¿Y qué más tenemos en el sector laboral? Desempleo, en este momento de más de 10%, y con un predominio total de la informalidad. Más del 50% de los trabajadores está en la informalidad. El producto, el ingreso laboral y el capital crecen al mismo ritmo. Eso no es cierto. Ese es el teorema central del crecimiento económico, en donde están representados los principales premios Nobel. Pues bien, ese principio de la teoría del crecimiento, que lleva 100 años, predice que usted tiende a una situación de regularidad en que todo el mundo avanza igual, entonces no hay ampliación de las desigualdades. Eso no es cierto, lo vamos a ver más adelante. El capital crece más que el producto y el retorno del capital es mucho mayor que el del trabajo. La eficiencia y la equidad son separables. No es cierto. La economía determina la distribución del ingreso y la distribución del ingreso determina la economía. Pues bien, estos principios no son nuevos. Uno de los principales defensores de esta capacidad del mercado para luchar contra las inequidades las dio Ricardo. Y Ricardo decía, mire, tenemos una economía con una enorme fortaleza, de manera que el mercado predomina sobre todo. De manera que esa eficiencia del mercado no le da espacio, a los gobiernos, a los políticos, no le da espacio a los agentes monopólicos para sacar ventajas de la economía, porque el mercado finalmente los arrolla. Esa era la presunción de Ricardo, había sido también antes de Adam Smith, que los esfuerzos de la gente para obtener el máximo beneficio se manifestaba en un beneficio igual para toda la sociedad. Keynes se aparta en forma radical y dice, no, el mercado no es eficiente, el mercado es muy débil, eso no hay competencia. El mercado no está en capacidad de contrarrestar las grandes fuerzas de la inequidad. De manera que lo que tenemos son mercados ineficientes que dan el espacio para que los grandes intereses dominen y acaben por ese camino deteriorando la distribución del ingreso. Pues eso es lo que se ve acá. Keynes es el pensador económico más reconocido
más mencionado, está en toda la literatura económica. Pero a él nunca le hicieron caso en sus postulados profundos, en su concepción crítica de la economía, no se le incluyeron. A él le aceptaron los principios que no alteraban la posición de los clásicos y los neoclásicos, pero los aspectos más profundos de la crítica keynesiana, como es que la economía no está en equilibrio sino en desequilibrio, nunca fue aceptada. Usted tiene una economía de equilibrios, en donde supone que la eficiencia, que la competencia llevan al mejor desempeño de la actividad, al mejor desempeño del comercio internacional, del dinero, de la educación, del mercado laboral, del crecimiento económico, etc. No, eso no es cierto. El mercado no es eficiente y ese vacío lo llenan los agentes económicos, los gobiernos, los políticos, etc., para obtener el máximo beneficio para ellos, que generalmente altera negativamente la distribución del ingreso. Entonces, la realidad es diferente a este cuadro que les muestro, en donde en realidad lo que digo es, mire, usted tiene una ortodoxia, tiene unas proposiciones que dice que no hay relación entre el desempeño de los mercados y la equidad. Lo que pasa en el sector externo, lo que pasa en el mercado monetario, lo que pasa en la selección de los sectores, lo que pasa en la educación, lo que pasa en todas partes, eso no afecta a la equidad. Entonces fueron teorías hechas para lo que quisieran las personas que fuera el mundo. Entonces se montó una teoría que casi por definición o por suposición no afectaba la distribución del ingreso, lo cual reflejaba un mito. En el siglo XIX, hasta el siglo XIX, hubo un cierto repudio para que los economistas no se mezclaran con temas de equidad. Se decía, los problemas de equidad son juicios de valor que van más allá de las técnicas económicas, de manera que esa tarea la deben hacer los políticos, los sociólogos, los gobernantes. Los economistas se deben preocupar únicamente por la asignación de recursos. Entonces, lo grave es que no solamente en la práctica hicieron ese papel de ignorar la distribución del ingreso, sino que construyeron una teoría en que los principios de funcionamiento de la economía son independientes de la distribución del ingreso. La economía no afecta a la distribución del ingreso, la distribución del ingreso no afecta a la economía, de manera que dejemos la distribución del ingreso por un lado y dediquemos únicamente a la eficiencia. Esa es, en cierta manera, la teoría, es la organización reconocida del estado de la economía. Entonces, ¿qué nos pasa en la realidad? Que eso no es cierto. En todos estos sectores usted encuentra una gran relación entre el sector, el desempeño y la distribución del ingreso. Si usted quiere tener más comercio internacional, hay que bajar el salario. Si usted quiere bajar la inflación, tiene que bajar la inflación dañando el empleo. Tercero, usted busca una asignación de recursos dominado por las commodities, que le da a usted menos oportunidades de ingreso y de empleo. Quinto,
usted tiene una igualación, una ampliación del acceso a la educación, pero lo hace a través de un sistema discriminatorio que favorece más a los que tienen más. De manera que la realidad es que usted tiene una estructura económica que se ignora en el pensamiento, de suerte que esa estructura económica no afecta la equidad. Cuando lo que usted tiene al examinar cada uno de esas proposiciones encuentra una altísima relación entre el sector y la distribución del ingreso. Lo que tiene usted son sectores en que el mercado no es eficiente y ese vacío ha sido llenado por otros agentes que buscan elevar esa eficiencia a cambio de obtener grandes beneficios que deterioran la distribución del ingreso. De manera que en todas estas actividades yo me atrevería a decir que no hay los equilibrios de mercado, lo que tiene son desequilibrios en donde hay grandes ineficiencias que se resuelven a través de los intereses creados dentro de un gran daño a la distribución del ingreso. De manera que por eso tenemos el coeficiente de Gini de 0.53 entre los 5 peores del mundo. Y América Latina un poquito mejor, pero muy parecido. Esto se ilustra muy bien ya a nivel global, con dos elementos centrales de la ciencia económica, que son el crecimiento económico y la distribución del ingreso. Entonces, esto que he analizado a nivel de sectores, se ve en el conjunto. Entonces, usted tiene en el conjunto la teoría del crecimiento. La teoría del crecimiento le dice a usted: el mercado conduce al crecimiento más eficiente, al crecimiento que da lugar a la mayor producción, el mayor empleo y el mayor consumo. De manera que el mercado, a través de su magia, de su juego en favor del lucro individual, conduce al crecimiento económico más dinámico, más eficiente. Bueno, esto que estoy diciendo yo lo dijeron a principios del siglo XX los economistas más importantes de la época. El primero en sostener esta tesis fue Ramsey, un economista que murió muy joven, pero fue el primero en decir y escribir una serie de trabajos en donde encontraba que el mercado conducía al crecimiento óptimo, y crecimiento óptimo significaba mayor expansión de la producción, del empleo, el consumo, etc. Y luego usted tiene durante 100 años los economistas más ilustres, solo el premio Nobel tal vez más reconocido, Arrow, que fue el que probó todas las cuestiones de eficiencia, Samuelson, luego toda la Universidad de Chicago, que coincidían en ese principio, que al dejar libre la economía, el mercado iba a llevar al crecimiento económico más alto. Y sobre esa base plantean que este mercado conduce a un estado
en que todo crece igual, el capital, los ingresos laborales, el producto crece igual, y el retorno del capital es igual al crecimiento del capital y al salario real, a los ingresos del trabajo. Esa es la teoría dominante. Ahí usted tiene la mitad de los premios Nobel. Entonces tiene ahí, repito, Ramsey, Arrow, Solow, Samuelson, Koopmans, Lucas, Romer, bueno, y no acabaría. De suerte que la mitad de los premios Nobel han ido a quienes han sostenido esa tesis. Bueno, esto se puede mirar. Hace 100 años no habían datos. Entonces usted montaba estas teorías, se llenaba de prestigio. ¿Y quién le decía que no, si no habían datos? Pues bien, hoy en día tenemos datos, y datos de 100 años, de países, si los podemos sumar. ¿Y qué encuentra? Bueno, ahí tenemos recientemente un economista muy ilustre que hace un gran esfuerzo de cifras, el profesor Piketty, Tomás Piketty, que hace un trabajo espectacular de cifras, de un siglo, de 2 siglos. Y entonces aquí nos muestra que eso no es cierto, que el capital no crece igual que el producto y no crece igual que los ingresos laborales. Y si usted miraba las cifras de Colombia, lo mismo. Entonces los datos le dicen a usted que no es cierto, que en los últimos años, y desde luego esto a nivel del conjunto del universo y de los países, lo normal no es que los tres crezcan igual. Lo normal es que el capital crezca más que el producto. Lo normal es que el retorno del capital sea mayor que el del trabajo y mayor que el promedio de la economía. Entonces, este principio de la igualación no se da. Ocurre que el máximo crecimiento de la economía, el máximo desempeño, no se da cuando se cumplen estas premisas de la evolución paralela de los factores, descubierto por Ramsey por la mitad de los premios Nobel. Eso no se da. ¿Por qué? Porque el mercado no es eficiente. ¿Cómo así? Precisamente, ustedes montaron todo esto sobre la base de que el mercado conduce a estados eficientes. Eso no es cierto en el crecimiento económico, señores. Ustedes no han examinado sus modelos, no han examinado sus concepciones. El mercado no juega un papel eficiente en el crecimiento económico, porque el ahorro es insensible a la tasa de interés. Y como el ahorro es insensible a la tasa de interés, no se dan los resultados de los premios Nobel. Si el capital tiene una mayor rentabilidad que el trabajo y que el promedio de la economía, lo normal es que esa alta rentabilidad del capital aumentara el ahorro, ese ahorro subiera, se elevara el crecimiento económico y finalmente usted consiguiera el paralelismo de los factores y la igualdad entre el retorno del capital y el promedio de la economía. Pero como el ahorro no responde a la tasa de interés, por razones que yo he estudiado profundamente, que no fueron aceptadas, pero que ya hoy en día, ante los hechos, no hay nada que hacer. El ahorro no responde a la tasa de interés. Entonces, si el ahorro no responde a la tasa de interés, el mercado no puede ser eficiente. Porque cuando se le baja a usted la tasa de interés,
esa baja de la tasa de interés no le produce a usted ningún efecto sobre el ahorro, y cuando sube tampoco. Entonces usted tiene un sistema en que la máxima expansión, el máximo crecimiento se obtiene cuando el capital crece más que el producto y cuando el retorno del capital es mayor que el del trabajo y del promedio. Se equivocaron todos los premios Nobel. Yo tengo un estudio donde muestro, mire, esos estudios en que el mercado conduce al máximo consumo del profesor Kuhlman son equivocados matemáticamente. No son ciertos, son componendas. Bueno, listo, demostrado. Ya no es cosa de jugar con las ecuaciones y con las matemáticas, sino las cifras. Ese modelo de crecimiento que tuvo tantos aplausos y tantos reconocimientos es falso. Lo normal es que el capital crezca más que el producto. Lo normal es que la tasa de retorno sea mayor que el promedio de la economía. Entonces, si el capital crece más que el producto y el retorno del capital es mayor que el del resto de la economía, ¿qué quiere decir eso? Que tiene una sociedad que va a unas velocidades espectaculares hacia la inequidad. Eso es lo que armaron. Eso es lo que resulta. Piketty hace un trabajo espectacular de cifras, ilustra este tipo de hallazgos, pero desafortunadamente no los interpreta bien, porque no sale de la concepción neoclásica. Él encuentra esta información, hace el denuncio, pero cuando va a interpretar los resultados, cae en el mismo error de la teoría neoclásica, en el sentido que dice que la equidad es independiente de la economía. Entonces él dice, estos resultados que se están dando acá no relacionan la distribución del ingreso con la economía, ni la economía con la distribución del ingreso. Se equivoca en materia grande. Él se mantiene dentro del mismo supuesto de la teoría neoclásica. El mercado es eficiente y la economía y la distribución del ingreso van por caminos distintos. Entonces, sobre esa base, él llega a la conclusión de que la distribución del ingreso es un fenómeno exógeno, determinado por la naturaleza, como es la elasticidad de sustitución entre el trabajo y el capital, y la misma productividad del capital, de manera que dice, aquí lo que tenemos es un deterioro en la distribución del ingreso por factores externos a la economía. Lo mismo que los clásicos, lo mismo que Kuznets, que fue el gran cuarto premio Nobel, que fue el gran intérprete de los clásicos. Se vuelven a equivocar. Pero señores, métanle un poquito de grasa a este juego. Claro que es la economía. Y claramente es la ineficacia del mercado. Entonces, como el mercado no funciona, como el mercado no conduce a la eficiencia, ¿quiénes son los que empujan la economía hacia esa eficiencia? Los poderes monopólicos, los mismos gobiernos que tratan de acelerar el crecimiento elevando el ahorro en forma forzosa. ¿Cómo así? Claro, los capitalistas suben el ahorro, ¿haciendo qué? Bajando los salarios.
Los empresarios y los monopolistas suben el ahorro. ¿Cómo? Poniendo precios por encima de los costos. Haciendo compras como Isagen, que le da una rentabilidad de 15% a los compradores, cuando en carreteras esa rentabilidad no es ni de 5%. Y lo mismo va a pasar con la empresa de teléfono. Ahí está. El capital se lleva todo. Y en eso le ayudan los gobiernos, deprimiendo los salarios, en eso los ayudan los monopolistas, adquiriendo las empresas regaladas del Estado, estableciendo precios por encima de los costos, obteniendo ganancias excesivas. Ellos son los que aprovechan esa ineficacia del mercado, esa insensibilidad del ahorro a la tasa de interés. Ahí está. Ahí está. Claro que están relacionados. Y entonces ahí tengo mis datos acá, muy interesantes. Tomo la información de Piketty, tomo otros datos que los cuadro, cojo los de la economía colombiana y llego a mi historia y digo, mire lo que ha pasado entre 1950 y 2015. Usted ha tenido un proceso en que el capital crece más que el producto y la tasa de retorno del capital es mayor que el promedio de la economía. Eso es lo que usted ha tenido. Como consecuencia, la participación del capital en el producto aumenta. Al aumentar la participación del capital en el producto, la economía ahorra más, crece más, de manera que en el periodo 1950, 2010, 2013, porque en los últimos 5 años cambian las cosas un poco, usted tiene que en ese periodo se cumple lo que yo decía, capital crece más que el producto, la participación del capital en el producto sube, el ahorro sube, y el crecimiento económico con ese mayor ahorro también sube. Entonces usted tiene un deterioro en la distribución del ingreso en los últimos 70 años, generado por políticas que tienden a elevar la rentabilidad del capital, ya sea bajando los salarios, privatizando, sustituyendo la progresividad fiscal por la tributación directa, etc. Entonces ahí tiene. Está recibiendo lo que sembraron. ¿Qué pasó entre 2000 y 2050? Ahí no se da. El capital crece menos que el producto y la economía crece a tasas bajísimas. Entonces, ¿qué pasa? En ese periodo, entre 1900 y 1950, usted tiene una serie de fenómenos que llevan a elevar el ingreso, que llevan a mejorar las condiciones de los sectores más pobres, que llevaron a tributaciones altamente progresivas, de manera que la prioridad del mundo por las guerras y por los factores de conflicto en la primera parte del siglo XX es una lucha por la equidad. Y lo logran. Es el periodo de mejoría de la distribución del ingreso. Piketty dice, es un accidente. Digo, no, es el resultado de acciones del hombre. Pero en este caso, acciones buenas. Pero eso tuvo un costo. Y es que usted mejoró la distribución del ingreso, elevando el ahorro, mejoró la distribución del ingreso, bajando el ahorro a través de diferentes mecanismos. Entonces, al bajar el ahorro, pues tenían más ingresos los trabajadores. Y luego, eso da lugar a un pésimo crecimiento de la economía, que hace que luego haya un cambio en favor del crecimiento.
pero el vínculo entre las dos variables sigue. De manera que ese es un poco lo que encuentro. Claramente están controvertidos los principios fundamentales de la ciencia económica. El mercado no lleva soluciones eficientes. La economía y la distribución del ingreso no son independientes. Eso es una mentira totalmente controvertida por los últimos 100 años. El crecimiento económico afecta la distribución del ingreso y la distribución del ingreso afecta el crecimiento económico. Por eso, en los últimos 70 años tuvimos un deterioro en la distribución del ingreso. ¿Qué se puede hacer? Es un problema teórico. Tenemos una mala teoría. Tenemos que construir una abstracción más representativa de la realidad. Entonces, lo primero es reconocer que la economía en los diferentes elementos no funciona en equilibrio, sino en desequilibrio. Y luego, sobre esa base, reconocer que hay grandes sesgos en contra de la equidad en las áreas más importantes de la economía y que muchas de esas inequidades son causadas por la eficiencia. Por ejemplo, en los sectores económicos. En los sectores económicos en general, usted tiene que la mayor eficiencia daña la distribución, pero en los sectores sociales, el mercado laboral, la educación y la misma tecnología, es al revés. En esas áreas sociales, cuando usted los hace más eficientes, se vuelven más equitativos o se reducen las inequidades. De manera que aquí lo que necesitamos son teorías buenas, teorías que nos relacionen los instrumentos económicos con los objetivos. Entonces la solución es un modelo económico basado en buenas teorías y en particular teorías que nos relacionen bien la eficiencia y la equidad. Entonces lo que yo digo es, la solución es un modelo que actúe sobre diferentes aspectos de la vida económica para conciliar el crecimiento con la distribución, o dicho en otras palabras, para distribuir el ingreso, para buscar la equidad con el menor efecto en el crecimiento económico. Pero toda la gente me dice, eso sí está demasiado general, ¿no? Ahora sí ya se nos fue con el modelo y nos echó una generalidad. Entonces, digo, no, miremos el caso colombiano, les voy a dar la solución para Colombia. Claro que tenemos una inequidad, tenemos un esquema de crecimiento económico que nos produce inequidad, que se lleva toda la plata de la economía, con rentabilidades absurdas. Yo tengo que arreglarlo, necesito un impuesto. Un impuesto que me cierre la brecha entre el retorno del capital y el promedio de crecimiento de la economía. Un impuesto altamente progresivo. Entonces me van a decir, pero señor, eso que usted está haciendo fue lo que trataron de hacer allá en Brasil, fue lo que trataron de hacer allá en Argentina y en Venezuela, y miren dónde están. Lo hicieron mal. Lo hicieron mal. Ellos montan este impuesto, y al montar este impuesto, bajan el ahorro. Y al bajar el ahorro, se les cae el crecimiento económico. ¿Qué fue lo que pasó en todos estos? En el intento de buscar la equidad por el camino que no es, acaban bajando el ahorro y el crecimiento económico. Brasil, por ejemplo. Brasil tiene un déficit fiscal de 10%, que se sale de, y Venezuela de 16%, que se sale pues de las INDERES. ¿Por qué se da eso? Por un excesivo gasto público que sacrificó el ahorro y la capitalización.
Entonces yo digo, hay que hacer eso de ellos, hay que hacer el impuesto al capital, hay que llevarlo a los sectores menos favorecidos de la población, pero eso no se puede hacer aisladamente, porque si se me cae el ahorro, acabo con el crecimiento. Entonces propongo simultáneamente al impuesto una política orientada a elevar el ahorro del capital. ¿Cuál es el problema de estas economías? Que no tienen ahorro. Esa es la diferencia con los países del oriente asiático. Aquí no hay ahorro. La tasa de ahorro en Colombia ha sido 28, ha sido punto 28, ha sido 28%, 18, 19%. Si a eso le quita a usted la amortización, le queda 9, 8% de ahorro neto. Con eso usted no puede hacer capitalización, con eso no puede hacer superávit de balanza de pagos. Entonces, con ese ahorro tan bajo, si usted trata de hacer esas cosas, acaba en grandes déficits que se vuelven insostenibles. Entonces, yo tengo que hacer el impuesto, tengo que poner al capital en línea, pero, ojo, eso no se puede hacer si no hay una elevación del ahorro del capital, no del trabajo bajando salarios. Y eso lo puedo hacer con una severa regulación del sector financiero y con medidas muy severas para evitar las fugas de capitales y la ocultación, para no decir el escondite de los patrimonios. Esa es una diferencia grande entre Asia y América Latina. Ahí está. Entonces, con este modelo de la progresividad fiscal, del impuesto al capital y de la orientación de los recursos fiscales para combatir la informalidad, para elevar el ingreso del 40% más pobre, me resuelve el problema. De manera que no es únicamente un modelo abstracto, claro, un modelo abstracto que actúa en diferentes frentes para propiciar la distribución del ingreso, arreglar los conflictos con el crecimiento, tomar los caminos de conciliación mejores, etc. De manera que en términos generales lo que necesitamos es un modelo, porque aquí no hay medidas automáticas. Porque ¿cuál era la solución neoclásica? La solución neoclásica era, señores, dejen el mercado, que el mercado los lleva a situaciones óptimas, y luego si hay problemas de distribución del ingreso, póngales un impuesto igual por persona, que no afecte mucho la eficiencia, que no afecte mucho el ahorro, y de esa manera logramos alto desempeño económico y equidad. Eso no funciona, no hay impuesto que no baje los impuestos, no hay impuesto que no baje el ahorro, no hay impuesto que no distorsione los mercados. Eso se va a dar, eso es inevitable. Lo que sí puedo hacer es compensarlo por otro lado. Si esos impuestos y esa orientación del gasto me baja el ahorro, ese ahorro lo tengo que sacar de otra parte. No es fácil encontrarlo, pero yo sí sé dónde está. Está en las acciones de muchos sectores, incluso tendientes a aumentar sus ganancias mediante la ocultación de capitales y la fuga de capitales. Pues bien, si eso se maneja adecuadamente, podría haber una base importante de elevación del ahorro. De manera que en este sentido el modelo funciona, está la experiencia mundial, está la experiencia colombiana, está insinuado en mi último libro y probablemente se refrendará en un próximo libro, de manera que
estamos partiendo de una ciencia económica en cierta manera fallida, en una abstracción que no corresponde a la realidad, que no hay que botarla toda, porque hay fundamentos que siguen siendo válidos. Entonces hay que reformularla en unos aspectos, reconstruirla en otras, y sobre esa nueva teoría aceptar que el mercado no es eficiente, aceptar que la economía no es independiente de la distribución del ingreso, entender cómo se relacionan las diferentes áreas de la economía con los aspectos más neurálgicos, y sobre esa base adoptar estas decisiones centrales, que sería la progresividad fiscal, la elevación del ahorro del capital, la orientación de los recursos hacia las empresas que captan trabajadores del sector informal y áreas críticas como la agricultura. Y solo me falta acá la parte de sectores. Entonces, ¿cuáles van a ser los sectores? Es que los sectores los escogimos mal porque el mercado no nos los deja escoger. Los puntales de este desarrollo, que yo llamo crecimiento desbalanceado, no es uno. Este esquema de desarrollo balanceado, en que el capital crece mayor que el producto, en que el retorno del capital es mayor que el del promedio, no funciona solo. Le da a usted un gran crecimiento, pero no funciona solo. Además, le daña la equidad. Entonces usted tiene un modelo económico óptimo que le da crecimiento más que el mercado, pero eso no se da solo, y además daña la distribución del ingreso. ¿Por qué no se da solo? Porque el modelo de alto crecimiento es un modelo desbalanceado, en donde acepta un principio muy elemental, y es que la economía no marcha en equilibrio, sino marcha en desequilibrio, de manera que el empuje de la economía está dado por los sectores que tienen mayor capacidad de expansión, que son el ahorro, la industria y la agricultura de cereales, y el superávit de balanza de pagos. Entonces, si usted quiere tener ese esquema de crecimiento desbalanceado, necesita industria, agricultura de alta productividad, necesita elevación del ahorro y necesita superávit de balanza de pagos. Si esas tres condiciones no se dan, usted no va a tener el crecimiento desbalanceado. Pero por otro lado, este crecimiento desbalanceado me afecta negativamente la distribución del ingreso. Eso lo tengo que arreglar con un impuesto progresivo al capital, acompañado de medidas de regulación financiera y medidas de restricción de salidas de capitales para ahorrar, para elevar el ahorro del capital. De manera que este es, en términos generales, el tipo de reflexión, de investigación que he venido haciendo desde hace bastante tiempo y que se encuentra ya en un estado bastante avanzado, de manera que les agradezco mucho la atención y espero reunirnos en otra oportunidad para presentarles un poquito la versión final de lo que podría ser un planteamiento para el posconflicto. No se trata de dar aquí contentillos ni crear castillos en el aire, sino la propuesta para el posconflicto es: hagamos un modelo económico que nos revierta el tendencia vergonzosa de la desigualdad de la sociedad colombiana, pero dentro de un marco de crecimiento económico. Eso no está en los libros de texto, eso no está reconocido, pero
A mi juicio, estos planteamientos sí abren el debate sobre ese camino. Entonces, la propuesta es, hagamos un posconflicto que tenga como elementos centrales revertir las enormes desigualdades de la sociedad colombiana, pero hacerlo dentro de un marco de crecimiento económico que lo haga viable y sostenible. Eso, a mi juicio, se puede hacer con los planteamientos desarrollados en esta charla. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Felicitaciones al doctor Sarmiento por su muy completa exposición, que como él mismo lo advirtió, pues no se trata de unos planteamientos improvisados a última hora, sino que hacen parte de una línea de trabajo muy coherente y muy consistente que la ha tenido, no sé, en los últimos 30 años por lo menos, viene trabajando estas ideas. En resumen, pues el doctor Sarmiento hace una crítica teórica y empírica de los resultados del modelo basado en las teorías ortodoxas del crecimiento que Colombia ha practicado desde los 90, desde la apertura, y pues se aventura a proponer un nuevo modelo, avanzando sus bases teóricas y proponiendo unos instrumentos de política muy explícitos en el campo tributario, de la regulación y otros aspectos que tienen que funcionar sincrónicamente en este modelo para que haya al tiempo crecimiento, eficiencia y equidad. Entonces vamos a dar paso a una ronda de preguntas, de comentarios para el doctor Sarmiento. Por allá. Ok. Gracias. Buenas noches. Sí, se lo ponen en YouTube. La pregunta se refiere a tres aspectos en relación al modelo que nos está presentando el doctor Sarmiento. ¿Existe en este momento algún lugar en la Tierra donde se esté desarrollando este sistema económico? Primera pregunta. La segunda, ¿qué se ha previsto con respecto a la reacción altamente negativa de los grandes capitalistas que no van a ver de ninguna manera con buenos ojos que se le ponga impuesto al gran capital? ¿Cómo se hace para que eso se pueda llevar a cabo? Y tercero, con respecto al medio ambiente, con respecto al ecosistema, la explotación de los recursos renovables y no renovables, eso por supuesto tiene un límite, razón por la cual en diferentes círculos económicos, sociológicos, etcétera, etcétera, se está planteando que el capitalismo, tal y como se concibe, está acabando con el planeta Tierra. Gracias. Hagamos unas 3 o 4 preguntas. Buenas noches. La pregunta mía tiene que ver con el fenómeno de la deuda externa, para que el profesor por lo menos se refiera en torno a eso, ya que estamos atravesando esta etapa del posacuerdo, y es fundamental en vista de que es algo que no tiene cómo parar, sino que va siempre en progresión geométrica, ¿no? Aquí adelante. Sí, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias a la Academia por estos seminarios donde indudablemente estamos aprendiendo mucho.
El nombre mío es Germán Londoño y ya esa es esta segunda charla que vengo a aprender sobre todo de ustedes, los conocedores de la economía, y que con esas denuncias que ya hacen, anteriormente hace 8 días estuvo el doctor Camilo Restrepo y aprendimos mucho de él porque, es decir, nos está orientando sobre las grandes mentiras del gobierno nacional de todos los tiempos. Todos los gobiernos han mentido sobre el tema. En la Mesa Nacional de Víctimas tenemos el proyecto, esto es un anuncio más que todo para ustedes que nos conviene mucho, es la creación de un periódico, lo vamos a llamar Verdad y Justicia, y ahí vamos a desenmascarar, oígase bien, lo que usted nos dijo al principio, doctor Sarmiento, las mentiras gigantescas que nos ha metido el gobierno, concretamente con el posacuerdo, de que habiendo paz habrá ríos y oasis de riqueza para todos los colombianos. Es totalmente falso. Mire, cada día tomamos más conciencia de que la tal paz de Santos no es sino negociar con las FARC y con los helenos para que desocupen esas zonas donde hay numerosas riquezas naturales para hacer la entrega a las multinacionales. Como muy oportunamente lo denunció el espectador, que pensaban meter 150 pozos para extraer riquezas del petróleo en el sector de la Macarena, y que gracias a, no solamente a esa denuncia, sino a la respuesta de las comunidades frente a ese gran atentado. Entonces cada día tomamos más conciencia y mire, las luchas sociales que se vienen como respuesta de la sociedad colombiana ante semejantes ante un fracaso del neoliberalismo, en síntesis es un fracaso de modelos neoliberales que llevan al fracaso por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. De manera que tenemos los 20 últimos recortes de sus valiosos aportes en el periódico El Espectador, doctor, y los vamos a publicar para que eso llegue a la comunidad, llegue a las regiones que no conocen mucho de esas denuncias, lo mismo la del doctor Robledo y el del doctor Libreros en el plano económico, y en el plano jurídico las del doctor Uprimi, y es decir, esas columnas y esas denuncias las vamos a llevar a las comunidades. La pregunta sería, doctor Sarmiento, ¿qué papel podrá desempeñar la doctora Clara López en el Ministerio de Trabajo frente a un conflicto que es estructural, el problema económico, y frente a unas imposiciones? ¿Ya? Por último, como aporte para mesa, tengo un libro para los que estén interesados que se llama Instituciones y Desarrollo en la Era de la Globalización Neoliberal, de Peter Evans, pues si están interesados, muy acorde. Aquí está dicho mucho de lo que nos ha dicho el profesor Sarmiento. Muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta en esta primera ronda? Después de las 4 contestas. Buenas noches. Mi pregunta va sobre el tema que está al final de la presentación, sobre los sectores elegidos como para ser, digamos, motores del crecimiento. El profesor nombraba la industria y la agricultura de alta productividad. Me gustaría saber qué va a ser, pues, cuál sería el método para hacer esa selección de estos sectores, pues, para no caer como en el problema de selección de ganadores que se muestra en literatura. Muy bien, entonces vamos a darle la oportunidad al doctor Sarmiento de que responda a estas primeras 4 cuestiones. Por favor. Excelentes preguntas. Yo comienzo mis clases con las preguntas. Háganme las preguntas porque siempre son mejores que la exposición. Aquí lo que tenemos una serie de inquietudes, todas muy válidas. La primera es la del capitalismo. El capitalismo se está acabando, está en crisis, porque se está llevando todo. Entonces le deprime a usted los ingresos del trabajo, no le da oportunidades de empleo decente. Entonces lo que ve usted es una capacidad de manotazo del capital desconsiderado.
Entonces usted aquí lo que tiene es que el capital se lleva una rentabilidad de más de 10% y el trabajo tiene una rentabilidad real de la tercera parte. Entonces usted tiene rentabilidad del capital de más de 10%. Y de otro lado usted tiene que el salario sistemáticamente se sube por debajo del ingreso per cápita. Entonces usted tiene allí un predominio del capital total. Y luego si usted entra a mirar dentro del mercado laboral, la cosa es aterradora. Usted tiene que los funcionarios de las altas empresas obtienen salarios 100 veces mayores que el mínimo. Y tiene usted una serie de estudios que muestran que eso no se debe a una mayor productividad. Se debe a una asociación con el capital para fijarse ellos unas ganancias que le hacen un gran daño a la equidad laboral. Y luego usted tiene un mercado laboral en donde el empleo se genera únicamente en el sector inmobiliario y en los hoteles. De manera que, ¿a dónde vamos con un capital obteniendo unas ganancias fuera de serie y un trabajo cada vez más depreciado? Claramente reflejado en las cifras. Ustedes tienen en los últimos 30 años que en el promedio del mundo los ingresos laborales bajaron, pero además tiene que de cada 10 países, en 8 se dio el mismo efecto. De manera que la tendencia generalizada es a una destrucción de los ingresos del trabajo y a excesivas ganancias del capital. Piketty diría, ese es un dictamen de la naturaleza, no hay nada que hacer. Porque si es un dictamen de la naturaleza y usted lo va a corregir, esa misma naturaleza le va a deteriorar el correctivo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la mala distribución del ingreso, las altas rentabilidades del capital, son resultados del sistema económico, de una mala organización, de la entrega al mercado y del desconocimiento de los problemas. De manera que la visión mía es más optimista, esto está mal pero se puede arreglar, y doy una serie de fórmulas concretas. Deuda externa. Mire, el problema de la deuda externa y de la inversión extranjera es que nos devoró. Así como usted no tiene ahorro, ¿qué hace usted para invertir? Pues que vengan los inversionistas extranjeros y se compren regaladas las empresas. Que entre el capital y se lleve unas ganancias espectaculares. Entonces, como usted no tiene ahorro, y tiene un déficit fiscal y tiene déficit en cuenta corriente, la única solución es traer los recursos de afuera para que le resuelva los problemas fiscales y para que le ayude en la capitalización. Pero para eso estos señores vienen con grandes exigencias de repatriación de capitales, con rentabilidades totalmente descabelladas en las privatizaciones. En el caso de Isagen, la rentabilidad de quienes compraron la empresa es de 15%. De manera que ahí está un descontrol total del capital que está jugando en contra del capital. Entonces usted lo ve. Un capital que no va a la inversión, un capital
que no ayuda a generar un superávit de la balanza de pagos. Si usted quiere exportar más de lo que importa y tener el mercado externo, para eso tiene que tener superávits, y sin ahorro no hay superávit. De manera que nosotros sabemos cuáles y en dónde están los problemas. Las causas de la mala distribución del ingreso son el bajo ahorro del capital, el bajo ahorro, la excesiva rentabilidad del capital y la insuficiencia en nuestro sistema fiscal, que no se atreve a ir más allá de los impuestos directos. De manera que nosotros sabemos cuáles son las causas de lo que está pasando. Hemos identificado las soluciones y tenemos un marco coherente para que se aplique. Pero obviamente eso no le sirve a los dueños del poder. Ellos prefieren la concepción neoclásica que dice que el mercado resuelve todo y que la distribución del ingreso se puede mejorar sin tocar la economía. Una utopía, un idealismo que no tiene que ver nada con la realidad. La doctora Clara López, sí, ella tiene una situación difícil, muy complicada, de manera que vamos a ver cómo maneja esa situación, porque obviamente no es fácil para una dirigente de izquierda entrar a un gobierno que tiene directrices totalmente neoliberales. Entonces vamos a ver ella cómo lo maneja. Ella señala que podría tener una oposición dentro del gobierno, podría tener la oportunidad de presentar caminos distintos. Eso definitivamente no va a ser fácil y vamos a ver cómo me enfrenta. Y luego la industria y la agricultura. ¿Cómo es eso? Entonces me dice, vamos a caer en lo de los ganadores. Y eso no funciona. Es que el mercado tampoco funcionó. Entonces, eso de escoger ganadores y perdedores es desacreditado. ¿Sí? ¿Quién lo escoge? En parte porque usted tiene teorías que no es posible. Yo arrancaría la introducción del libro con las burbujas. Tengo un artículo sobre las burbujas en donde se dice que el mercado es perfecto. En los trabajos de la Universidad de Chicago, de Lucas y de Famas, se dice que el mercado financiero, gracias a la información, a la respuesta rápida a los estímulos, es un mercado perfecto, que anticipa el futuro mejor que cualquier otro mortal. No hay nadie, dicen ellos, que pueda anticipar el comportamiento de las acciones mejor que el sector financiero, porque el sector financiero en su eficiencia infinita incorpora todos los aspectos del pasado y los proyecta al futuro, de manera que el único que sabe hacia dónde van las acciones es el mercado. Eso está totalmente rebatido. La característica del mercado financiero son las burbujas, que es en contra del mercado. Sube un precio y eso no se corrige sino sube subiendo más, etc. Entonces, las burbujas es una clara demostración de que los mortales predicen mejor que el mercado. Produce mucho mejor los capitalistas heterodoxos que el mercado. Y eso lo han demostrado Soros y otros, cómo ellos lo hacen mejor que el mercado. ¿Y por qué Soros lo hace mejor que el mercado? Porque sabe escoger las acciones mejor que el mercado. ¿Y por qué lo sabe escoger mejor que el mercado? Porque la teoría de Soros de que el mercado no funciona es mejor que la de Fama que dice que el mercado sí funciona. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque fíjese que el mercado de la bolsa dice, aquí nadie puede escoger nada bien. El que escoge
ganadores y perdedores los va a escoger mal. Digo, bueno, miremos el sector financiero, que es donde supuestamente está el mejor. ¿Quién escoge mejor las acciones ganadoras? ¿El mercado o Soros? Bueno, en el trabajo de Schiller, que contradice en cierta manera a Fama y a la Universidad de Chicago, sostiene la tesis distinta. Dice que los inversionistas que compran las acciones de menor precio les va mejor que a los otros. De manera que los ganadores están en escoger los perdedores. Pues bien, ese de la escogencia de sectores es el gran problema de la industria y la agricultura. ¿Cómo los escogen? Entonces yo digo, lo tienen que escoger los planeadores. Me dicen, no, si los planeadores siempre los escogen mal. Yo digo, no, pero no tan mal como el mercado. En el caso de Colombia, los peores que han escogido los sectores del mercado. Lo peor que nos ha pasado es este predominio de los bienes intensivos en recursos naturales y en el predominio del petróleo. Eso es lo peor que nos ha pasado en materia de asignación de recursos. Y en este caso la asignación de recursos del petróleo, del carbón, de la represión al medio ambiente, ¿quién lo hizo? Lo hizo el mercado, que fue muy inferior a la selección que se hizo en el pasado a través de políticas industriales, que le daban prioridad a una serie de sectores industriales sobre otros y que le daba prioridad a la agricultura de granos sobre la agricultura tropical. Entonces, no es tan cierto que la gente, que los planeadores escogen peor que el mercado, pero sí puede ocurrir. Hay que saber cuáles son los sectores. Entonces yo no diría que esa escogencia las hagan los planeadores y menos a dedo. Yo creo que la escogencia de los sectores la debe hacer el aprendizaje en el oficio. Usted debe buscar un desarrollo industrial no movido por el mercado, no movido por los planeadores, sino por el aprendizaje en el oficio. Entonces, ¿qué es lo que le dice a usted el aprendizaje en el oficio? El aprendizaje en el oficio le dice a usted que usted debe arrancar con los sectores que tiene, con los que tienen mayor productividad relativa, con los que tienen ventaja comparativa, son los que hay. Y después, usted va a tener una ganancia en el aprendizaje en el oficio. Usted tiene que no hay elemento del conocimiento que más influya en la productividad que el aprendizaje en el oficio. En el caso de las actividades electrónicas, usted encuentra que por cada 10 puntos de acumulación de la producción se eleva la productividad en 2 o 3 puntos porcentuales. De manera que usted en donde aprende no es en las universidades, usted aprende es en el oficio. Y eso lo veo yo con mis colegas ingenieros. No hay un ingeniero de Harvard que sea capaz de hacer un túnel. Todos los ingenieros de Harvard hacen mal los túneles. Y es normal, porque eso tiene un gran elemento artesanal. Entonces el primer túnel usted lo hace mal. Y todos los de Harvard que los traen a hacer túneles los hacen mal. Los de Chapinero, los del centro, los de las carreteras, los de Antioquia, etcétera, todos los hacen mal. El ingeniero que se dedica a su cosa y lo hace el primero mal, ya el segundo no lo va a hacer mal. Y el cuarto en adelante, ese tipo nunca se vuelve a equivocar. Ese tipo aprende en la experiencia. Entonces aquí lo que yo quiero es un desarrollo industrial guiado por el aprendizaje. Usted arranque lo simple, protege eso. Cuando usted ha aprendido a hacer eso, entra a otras áreas más complejas, aprende en el oficio, sube la productividad, no se necesita la protección, pasa a otros más complejos, luego otros más complejos y luego llena el espectro industrial. Dice,
Ahí está el ingenuo de Sarmiento. ¿Qué tal? Va a resolver el problema de los sectores ganadores. Pues señores, esto que les acabo de contar fue lo que hizo Corea. Y hoy en día no hay país desarrollado que pueda soportar la competencia coreana en actividades de mediana y alta tecnología. Y para completar, ese sería un poco el modelo industrial. Un modelo industrial no empujado por las ventajas comparativas, sino por el aprendizaje en el oficio. Y luego, un desarrollo agrícola que tiene que ver con las áreas CIDRES. Claro, el potencial de expansión agrícola está en las economías de escala, en los granos, en los cereales, que son las actividades de mayor demanda mundial. Pero si usted lo deja libre, eso se lo van a coger 2 multinacionales y 2 consorcios nacionales y se van a llevar todo con productividades de 50%. Entonces yo digo, sí, hay que hacer ese desarrollo para sacar ventaja a las economías de escala y de la alta demanda para estos productos, pero a través de una empresa del Estado, porque si yo tengo economías de escala y dejo libre el mercado, pasa lo del mercado de las telecomunicaciones, que la empresa más grande baja los costos y desplaza a las demás. Eso pasó en el sector de las comunicaciones. Esa es la riqueza de Slim. Llegaban y se compraban aquí las cableras regaladas y armaban todo el sistema de cables, todos los sistemas de satélites provenientes de las cableras. Se compraron regaladas las empresas de teléfonos, se compraron regalada Telecom y ahora se quieren comprar regalada la empresa de teléfonos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Miren que la empresa de teléfonos es ineficiente. No, mire, la empresa hizo una inversión espectacular en 4 años. La empresa lo único que hacía era telefonía fija y ese es un artículo en extinción. Hizo una gran inversión, no tan grande, porque era que no había hecho nada de inversión antes. Hoy en día está en el Internet con fibra óptica que en el mundo está imponiéndose. Ya definitivamente el Internet sin fibra óptica no funciona. Esto no sirve para nada. La única manera de tener un Internet funcionando adecuadamente con toda clase de servicios es con la fibra óptica, y los países desarrollados están extendiendo la fibra óptica como se hacía antes con la electricidad y el agua. De manera que esto, en cierta manera, se hizo, lo de la fibra óptica, porque había un alcalde con cierto principio socialista en donde no solamente hay que hacer obras para el sector privado, pero aparte de esto, usted tenía una empresa que no tenía más sino telefonía fija, entonces iba a desaparecer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Entra en una inversión muy audaz en movilidad, en Internet y en teléfonos. Entonces, la empresa que decían que estaba quebrada, que había que liquidarla, y que era un gran fracaso y que le iban a vender en $700,000, le iban a vender le iban a vender en 700,000 millones de pesos. 700,000 millones de pesos. O sea, 0.7 billones de pesos. Hace 4 años. En este momento, de acuerdo con el precio de la acción, que es lo más barato que usted tiene, vale 2.2 billones de pesos. Cualquier estudio de valoración de la empresa serio va a resultar con más. Entonces, lo que usted iba a vender en 0.7 billones hace 4 años, en este momento, evaluado por el valor de las acciones, vale 2.2 billones. ¿Y por qué? Porque el precio de las acciones, por las inversiones que hizo la empresa, y aquí sí ya no, lo neoliberal no funciona, es la empresa de mayor valorización en la bolsa.
Aumentó 35% en el último año y 20% en el anterior. Se duplicó el precio de la acción. No obstante, toda la mala propaganda del gerente, de la mala propaganda del alcalde, sigue vigente, sigue firme. El precio de la bolsa sigue en 6 pesos cuando venía de 4. Es la inversión de mayor éxito en la bolsa, y así se reconocían. Pero ahora entraron unos negociantes a desvalorizar la empresa para, por ese camino, vendérsela a los amigos a un precio inferior al real. Pero los hechos están a la vista. Hace 4 años la empresa se iba a vender por 0.7 billones y no tenía compradores. En este momento, con la simple valoración del valor de las acciones, vale 2.2 billones. Y si usted hace un estudio serio de valoración, que ya lo hice yo, vale más de 3 billones de pesos. Pero es que eso no importa, porque esos 3 billones son de la comunidad. Ellos lo que tienen es que coger esos 3 billones, porque eso es lo que hacen los capitalistas. Y por eso el capitalismo está en donde está. Ellos cogen esa plata, ese valor de la empresa, la desacreditan con el apoyo de toda la prensa, con la aceptación del gobierno nacional y distrital, diciendo que no sirve para nada, que todas las inversiones fueron fallidas. Eso no lo puede hacer un gerente. A ver si estuviera en el sector privado, a ver si lo dejaban. ¿Y qué es lo que están haciendo? Que la empresa vale 3 billones y el problema no es mantener esos 3 billones para la sociedad, para los bogotanos, es coger esos 3 billones y volverlo en rentas para todos los que se van a favorecer por vender esa empresa, probablemente por 1,5 billones. De manera que ahí hay un buen ejemplo de las economías. Entonces, ¿qué le pasó a la empresa? Hizo ese esfuerzo y le tocó luchar contra las economías de escala, pero ahí está. Y tan ahí está que todo el mundo le está echando los ojos, porque unirse con la ETB, una empresa que hizo una inversión de 1.8 billones con dólares adquiridos en pesos. De manera que todo ese equipo que armó la ETB lo hizo con dólares a 1.800 y hoy en día está a 3.400. Todo eso está listo, no tuvo un peso de sobrecosto. Ahí están todas las inversiones. Llegan estos tipos, paran las inversiones, botan a todo el personal calificado de la empresa, suspenden la instalación de la fibra óptica y dicen, dentro de la total irrespeto a la seriedad profesional, ellos mismos dicen, esta empresa no vale nada. Ojalá nos dieran siquiera los 2.2 billones del valor de las acciones, cuando lo normal es que cualquier empresa que funciona tiene un valor muy superior al de las acciones. Si el valor de las acciones es 2.2, porque las acciones, por todo lo que han podido hacer, no baja, porque los tipos que las han comprado saben cómo es el negocio. Mire, en medio de esta locura de estos señores, la bolsa hace un estudio para ver a quién incluye en el Colcapo la salida de Isagen, que sale para que no le vean los precios de las acciones en la bolsa. Entonces sale Isagen y salen otras, entonces dijeron, necesitamos 3, entonces recibamos en Colcap las de mejor desempeño, y una de ellas es la ETB. Ahí sí, los financistas dicen, es una empresa divinamente, por eso se ha valorizado el precio, por eso la quisiéramos comprar. Pero estos señores, porque les dio la gana, quieren convertir 3 billones de pesos en rentas para las empresas y para las personas relacionadas con el alcalde y el gerente. Entonces, por eso el capitalismo no funciona, por eso las rentabilidades están altas, por eso escogen malas actividades. De manera que en ese sentido, yo sí creo
que los planeadores. Yo sí creo que los hombres justos están en capacidad de hacer mucho mejor que el mercado y están en mucha mejor capacidad de construir una sociedad dinámica y equitativa. Ya para ir cerrando, el doctor Rubén Darío Utria, vicepresidente de la Academia, que nos acompaña en la mesa, quiere hacer el comentario, una intervención. Como el tema general de hoy era economía y posconflicto, yo creo que convendría cerrar con una pequeña observación que permita unir esos dos conceptos. Quiero advertir que estas palabras no significan en ningún momento ni criticar los intentos de la búsqueda de la paz, ¿no? Ni menos pretender que el país puede darse el lujo de otros 50 años más de violencia. Así que creo que debemos hacer todo el esfuerzo posible para detener este conflicto y buscar la paz. Dicho eso, queda entonces por ver en qué condiciones quedaría el posconflicto o el concepto de posconflicto cuando en la forma lúcida nuestro conferencista ha planteado que el país y en general el mundo se encuentra enfrentado a dos aspectos, a dos factores negativos. El primero, que estos países, y particularmente en el caso colombiano, no hemos acumulado ahorros. Por lo menos no lo hemos hecho, y él lo planteó muy bien, en los últimos 50 años. Y segundo factor, lo ha explicado también lúcidamente, la teoría que hemos estado aplicando es negativa. No permite resolver el problema, sino por el contrario, agudizar las contradicciones del sistema y agudizar la falencia de la economía para ayudarnos a resolver el problema. Frente a esas dos situaciones, entonces, tendríamos que examinar cómo podemos resolver esos dos obstáculos. El doctor Sarmiento ha planteado, por un lado, la necesidad de hacer ahorros y ha propuesto fórmulas que a mí me parecen válidas, muy interesantes, pero al mismo tiempo la teoría no nos permite aplicar esas fórmulas. ¿Por qué digo esto? Porque si uno analiza los discursos permanentes del presidente, encontrarán una frase importante que nos aclara perfectamente el panorama. Dice, estos acuerdos no significarán ningún cambio, no va a cambiar el modelo económico, no va a cambiar la Constitución, no va a cambiar el estatus y todo el compromiso del país con las Fuerzas Armadas. Si eso es cierto, entonces tenemos una teoría que no la vamos a poder cambiar y tenemos al mismo tiempo unas condiciones económicas que no podemos lograr. Si es así, entonces tendríamos que aceptar
que tenemos que hacer ahora un esfuerzo especial cuando hablamos y queremos hablar de posconflicto en cómo resolver ese dilema, cómo manejar, cómo conciliar esas dos dificultades. Porque, entre otras cosas, posconflicto significa dos cosas principales. Primero, la reconstrucción de todo lo que hemos destruido. Y segundo, dar la equidad, que es la razón fundamental por la cual tenemos este conflicto, es decir, la falta de equidad. Y estos dos factores requieren inversiones muy grandes, y requieren esfuerzo, y requieren ahorro. Entonces, yo veo aquí, digamos, un problema de fondo, y los invito a todos ustedes a meditar sobre esto, sobre la base de que ninguna, y eso lo pienso así, ningún colombiano de mente sana puede creer, puede estar convencido de que en vez de hacer los sacrificios que hay que hacer ahora para lograr la paz, nos enfrasquemos de nuevo en otros 50 años de desangre, no solo de sangre físico, biológico, sino de sangre económico, como es el mantenimiento de este conflicto. Bueno, entonces nos queda agradecer de nuevo al doctor Sarmiento por su conferencia y sus conceptos y sus ideas, y a ustedes por la presencia y la participación tan activa. La próxima conferencia es sobre el mercado laboral y el conflicto, a cargo de Darío Fajardo y Juan Pablo Sandoval, el 17 de mayo.